Imagina que eres un programador trabajando en una empresa de trading financiero. Tu trabajo es escribir algoritmos que compran y venden acciones automáticamente, miles de veces por segundo, aprovechando diferencias de precio microscópicas. Un día cometes un error, una sola línea de código escrita incorrectamente, un signo mayor que debería ser menor que, una variable mal nombrada, un punto decimal en el lugar equivocado. Ese tipo de error que cualquier programador comete docenas de veces y que normalmente se detecta en las pruebas. Pero esta vez, de alguna manera, el error pasa desapercibido. El algoritmo defectuoso entra en producción. Y durante los siguientes 8 meses, ese error genera ganancias estratosféricas. $300 millones, 500 millones. Las cifras siguen creciendo. Los ejecutivos están eufóricos. Te dan bonos enormes. Te ascienden. Eres el genio que escribió el algoritmo dorado. Excepto que no eres un genio. Y ese algoritmo no está haciendo lo que todos creen que está haciendo. Está explotando una falla del mercado que no debería existir, acumulando riesgo oculto de manera invisible. Y cuando finalmente la verdad emerja, no solo perderás todo lo que ganaste. Destruirás completamente una empresa centenaria, provocarás una crisis de mercado y posiblemente terminarás en prisión. Esta no es ficción. Es lo que le pasó a Knight Capital Group en agosto de 2012, en lo que se conoce como uno de los desastres de software más catastróficos de la historia financiera. 45 minutos. Ese fue el tiempo que tomó para que un error de código eliminara $460 millones de valor y destruyera una compañía que había sobrevivido a un siglo de crisis económicas. Bienvenidos a la historia de cómo una línea de código mal escrita puede tener consecuencias más devastadoras que cualquier decisión ejecutiva, de cómo la velocidad y la automatización han creado sistemas tan complejos que ni siquiera sus creadores los comprenden completamente, y de cómo en los mercados financieros modernos el tiempo entre el éxito absoluto y la ruina total se mide en milisegundos. Lo que estás a punto de descubrir no es solo un cuento de advertencia sobre bugs de software. Es una revelación inquietante sobre la fragilidad del sistema financiero global, sobre cómo algoritmos que nadie supervisa realmente controlan billones de dólares, y sobre cómo un error aparentemente insignificante puede desencadenar una cascada de consecuencias que sacude los cimientos de Wall Street. Y lo más aterrador es que esto no fue un caso aislado. Está pasando todo el tiempo, en formas que la mayoría de nosotros nunca veremos hasta que sea demasiado tarde. Empecemos por entender qué era Knight Capital y por qué su colapso fue tan espectacular. Knight Capital Group era una de las firmas de creadores de mercado más grandes de Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Los creadores de mercado son empresas que proporcionan liquidez a los mercados financieros. Cuando tú compras 100 acciones de Apple en tu aplicación de trading, alguien tiene que estar del otro lado de esa transacción vendiéndote esas acciones. Los creadores de mercado son ese alguien. Compran y venden constantemente, manteniendo inventarios de acciones, y ganan dinero en el spread. La pequeña diferencia entre el precio de compra y el precio de venta es un negocio de volumen extremadamente alto y márgenes extremadamente pequeños. Para ser rentable, necesitas velocidad y escala masiva. Knight Capital había sido fundada en 1995, justo cuando el trading electrónico estaba comenzando a transformar Wall Street. La compañía creció rápidamente adoptando tecnología de punta. A principios de los años 2000, estaba procesando aproximadamente el 10% de todo el volumen de trading de acciones estadounidenses. 10%. Eso significa que de cada 10 operaciones que se ejecutaban en el mercado de valores de Estados Unidos, una pasaba por los sistemas de Knight. Era un jugador absolutamente crítico en la infraestructura del mercado. Y su ventaja competitiva era velocidad. Sus algoritmos de trading de alta frecuencia podían ejecutar operaciones en microsegundos, más rápido que cualquier humano podría siquiera procesar la información. Pero aquí está el problema fundamental con el trading de alta frecuencia. Cuando operas a velocidades de microsegundos y volúmenes masivos, no hay tiempo para supervisión humana.
Los algoritmos toman todas las decisiones. Y esos algoritmos son piezas de software extremadamente complejas, escritas por programadores bajo presión inmensa, modificadas constantemente para adaptarse a condiciones cambiantes del mercado y ejecutándose en sistemas distribuidos con miles de componentes interdependientes. Es un entorno donde los bugs no solo son posibles, son inevitables. La pregunta no es si habrá errores, sino cuándo aparecerán y qué tan destructivos serán. Ahora llegamos al 1 de agosto de 2012. Esa mañana, la Bolsa de Nueva York implementó un nuevo programa llamado Retail Liquidity Program. Era un cambio técnico en cómo se procesaban ciertos tipos de órdenes. No era nada revolucionario, solo una actualización más en el constante flujo de cambios técnicos que caracterizan a los mercados modernos. Pero requería que las firmas de trading actualizaran sus sistemas para ser compatibles. Knight Capital había pasado semanas preparándose para este cambio. Sus ingenieros habían modificado el código de sus algoritmos de trading. Habían hecho pruebas. Habían preparado el despliegue del nuevo software en sus 8 servidores de producción que ejecutaban el sistema de trading. Y aquí es donde todo comenzó a desmoronarse de maneras que nadie anticipó. El equipo técnico de Knight desplegó el nuevo código en 7 de los 8 servidores correctamente, pero en el 8º servidor, por error, no se instaló el nuevo código. En su lugar, ese servidor conservó una versión antigua del software. Ahora, normalmente esto causaría un error obvio inmediato. Los sistemas modernos tienen verificaciones para asegurar que todos los servidores estén ejecutando la misma versión del código. Pero aquí viene la parte verdaderamente diabólica. Esa versión antigua del código, en el 8º servidor, contenía una función llamada PowerPeg, que había sido diseñada años atrás para un propósito completamente diferente y que supuestamente había sido desactivada y reemplazada hacía tiempo. PowerPeg era un algoritmo de prueba antiguo que había sido usado internamente para simular actividad de trading durante el desarrollo. No estaba diseñado para operar con dinero real en mercados reales, pero el código todavía estaba ahí, inactivo, esperando. Y cuando el nuevo código enviaba ciertas instrucciones al sistema, usaba un identificador de función que coincidía accidentalmente con el identificador que activaba PowerPeg en el código antiguo. Es como si tuvieras un interruptor en tu casa etiquetado como luces de la sala, pero debido a un cableado antiguo olvidado, ese interruptor también activara secretamente el sistema de riego del jardín. La mayoría del tiempo no importa porque nunca usas ese interruptor. Pero el día que decides usarlo, de repente tu sala está seca pero tu jardín está inundado y no entiendes por qué. Entonces, esa mañana del 1 de agosto, cuando los mercados abrieron a las 9:30, los sistemas de Knight Capital comenzaron a recibir órdenes de clientes como siempre. Los 7 servidores con el código correcto procesaron esas órdenes normalmente. Pero el 8º servidor, el que tenía el código antiguo, interpretó esas mismas instrucciones como una señal para activar PowerPeg, y PowerPeg comenzó a hacer lo que había sido programado para hacer años atrás: generar órdenes de compra y venta masivas para simular actividad de mercado, excepto que ahora no estaba simulando. Estaba ejecutando operaciones reales con dinero real, y lo hizo con una velocidad y volumen absolutamente demencial. En los primeros minutos, el algoritmo defectuoso había ejecutado millones de órdenes. Compraba acciones a precios altos y las vendía inmediatamente a precios bajos. Repetía este patrón una y otra vez, miles de veces por segundo, acumulando pérdidas masivas en cada transacción. Era como si alguien hubiera entrado a una tienda, comprara un producto por $100, saliera inmediatamente y lo vendiera en la acera por $90, luego volviera a entrar y repitiera el proceso 1000 veces seguidas. Cada transacción individual perdía dinero, pero la velocidad era tan alta que las pérdidas se acumulaban exponencialmente. Y aquí está lo verdaderamente aterrador. Nadie en Knight Capital se dio cuenta de inmediato de lo que estaba pasando. Los sistemas de monitoreo mostraban actividad inusualmente alta, pero no activaron las alarmas apropiadas, porque técnicamente todo estaba funcionando dentro de parámetros normales
desde la perspectiva del sistema. Los servidores no se habían caído. No había mensajes de error. Las órdenes se estaban ejecutando exitosamente. El problema no era que el sistema estuviera roto de manera obvia. El problema era que estaba haciendo exactamente lo que el código defectuoso le decía que hiciera. Pero ese código no debería haber estado activo en primer lugar. Fueron otros participantes del mercado quienes notaron primero que algo estaba terriblemente mal. Los traders, en otras firmas, comenzaron a ver patrones extraños. Ciertas acciones mostraban movimientos de precio violentos sin ninguna noticia que los justificara. Volúmenes masivos de órdenes aparecían de Knight Capital, comprando y vendiendo de manera aparentemente aleatoria y autodestructiva. Los rumores comenzaron a circular en el piso de trading. ¿Qué está haciendo Knight? ¿Están siendo hackeados? ¿Es un algoritmo fuera de control? Los traders oportunistas rápidamente comenzaron a aprovecharse de la situación, posicionándose del lado opuesto de las operaciones locas de Knight, sabiendo que estaban obteniendo precios artificialmente buenos a expensas del algoritmo defectuoso. Dentro de Knight Capital, el pánico comenzó a expandirse cuando finalmente se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Los ejecutivos miraban horrorizados las pantallas, mostrando pérdidas que crecían exponencialmente. 10 millones de dólares perdidos, 50 millones, 100 millones, y seguía aumentando. Los ingenieros estaban frenéticamente tratando de entender qué había salido mal. Intentaron detener el sistema, pero en la confusión inicial, no estaban seguros de qué desactivar sin causar problemas aún mayores. Detener todos los sistemas de trading significaría incumplir obligaciones con clientes y potencialmente causar interrupciones más amplias del mercado. Pero dejar el sistema corriendo era sangrar dinero a un ritmo insostenible. Finalmente, después de 45 minutos de absoluto caos, lograron identificar el servidor problemático y desactivarlo. 45 minutos. No suena como mucho tiempo, pero en el mundo del trading de alta frecuencia, donde las operaciones se miden en microsegundos, 45 minutos equivalen a una eternidad, y el daño era catastrófico. Durante esos 45 minutos, el algoritmo defectuoso había ejecutado más de 4 millones de operaciones en 154 acciones diferentes. Había acumulado posiciones involuntarias de aproximadamente 3.6 mil millones de dólares. 3.6 mil millones. Knight Capital tenía que comprar o vender acciones que nunca quiso tener. Y cuando finalmente liquidó esas posiciones a lo largo del día, las pérdidas totales ascendieron a 460 millones de dólares. Para poner eso en perspectiva, el capital total de Knight Capital, antes del desastre, era de aproximadamente 400 millones de dólares. En 45 minutos, el error de código había vaporizado más que todo el valor de la compañía. Era una herida mortal. El precio de las acciones de Knight Capital colapsó más del 75% cuando la noticia se hizo pública. Los clientes huyeron. Las contrapartes exigieron garantías adicionales o simplemente se negaron a operar con Knight. La compañía estaba al borde del colapso absoluto. Y esto no era solo un problema para Knight Capital. Recuerda, procesaban el 10% de todo el volumen de trading de acciones estadounidenses. Si Knight desaparecía, la liquidez del mercado se evaporaría, potencialmente causando una crisis de mercado más amplia. Los reguladores federales y otras grandes firmas de Wall Street se movilizaron en lo que fue básicamente una operación de rescate de emergencia. Knight Capital necesitaba una inyección de capital inmediata para sobrevivir. Durante el fin de semana siguiente al desastre, un consorcio de firmas financieras, incluyendo GetCo Blackstone Stephens Inc. y TD Ameritrade, acordaron invertir 400 millones de dólares en Knight Capital a cambio de aproximadamente el 75% de la compañía. Era un rescate, pero a un precio humillante. Los accionistas existentes fueron diluidos masivamente. La compañía sobrevivió técnicamente, pero como una sombra de lo que había sido. Y menos de un año después, en julio de 2013, Knight Capital fue adquirida por su competidor GetCo,
en lo que fue esencialmente una compra por necesidad. Una empresa centenaria había sido efectivamente destruida por 45 minutos de código defectuoso. Pero aquí está la pregunta que mantuvo a todos despiertos en Wall Street después de este desastre. ¿Cómo pudo pasar esto? Knight Capital no era un startup improvisado operando desde un garaje. Era una firma establecida con cientos de ingenieros, procesos de desarrollo de software, protocolos de prueba, sistemas de supervisión. Tenían todas las mejores prácticas supuestamente implementadas. Sin embargo, un error básico, no desplegar código actualizado en un servidor, pasó completamente desapercibido. Y una vez que el error se manifestó, tomó 45 minutos simplemente entender qué estaba mal y cómo detenerlo. ¿Qué dice eso sobre la fragilidad de todo el sistema financiero que ahora depende completamente de software similar? La respuesta incómoda es que este tipo de errores no solo son posibles, son prácticamente inevitables en sistemas lo suficientemente complejos. Hay un concepto en la teoría de sistemas llamado accidente normal, popularizado por el sociólogo Charles Perrow. La idea es que en sistemas que son tanto extremadamente complejos como fuertemente acoplados, los accidentes eventualmente son inevitables. Complejos significa que hay muchos componentes interactuando de maneras no obvias. Fuertemente acoplados significa que los componentes están tan interdependientes que un fallo en uno se propaga rápidamente a otros. Los sistemas de trading financiero modernos cumplen ambos criterios perfectamente. Son inmensamente complejos, con millones de líneas de código ejecutándose en sistemas distribuidos, interactuando con docenas de mercados diferentes, y están fuertemente acoplados, con algoritmos respondiendo a otros algoritmos en bucles de retroalimentación que operan a velocidades que exceden la comprensión humana. En tales sistemas, puedes implementar todas las salvaguardas imaginables y aún así, eventualmente experimentarás fallos catastróficos, porque las salvaguardas mismas son parte de la complejidad. Cada nueva protección que agregas añade más código, más componentes, más potencial para interacciones inesperadas. Es como tratar de hacer un malabarismo con cuchillos más seguro, agregando más cuchillos. En teoría, los cuchillos adicionales podrían interceptar los que caen, pero en la práctica simplemente aumentas las maneras en que puedes lastimarte. Y el caso de Knight Capital ni siquiera fue el más dramático ejemplo de algoritmos de trading causando caos. En mayo de 2010 ocurrió el flash crash, donde el mercado de valores estadounidense perdió aproximadamente $1 billón de valor en cuestión de minutos antes de recuperarse casi tan rápidamente. La causa fue un algoritmo de trading que comenzó a vender contratos de futuros agresivamente, lo que desencadenó respuestas automáticas de otros algoritmos, creando un bucle de retroalimentación que amplificó la venta hasta que el sistema alcanzó un punto de ruptura. Fue un ejemplo perfecto de cómo algoritmos interactuando entre sí pueden crear comportamientos emergentes que ninguno de sus diseñadores anticipó o pretendió. O considera el caso de la firma de trading Virtu Financial, que en 2014 reportó que había tenido solo un día perdedor en más de 1000 días consecutivos de trading. Solo un día en casi 3 años. Eso no es habilidad humana. Es algoritmos explotando ineficiencias microscópicas del mercado con precisión sobrehumana. Y mientras los ejecutivos de Virtu presentaban esto como prueba de su brillantez, para cualquiera pensando críticamente, es evidencia de que algo está fundamentalmente roto en cómo funcionan los mercados. Los mercados se supone que son mecanismos de descubrimiento de precios donde los participantes asumen riesgos basándose en información e intuición. Si puedes ganar dinero 999 de cada 1000 días, no estás asumiendo riesgo. Estás extrayendo rentas de las ineficiencias estructurales del sistema. Es más parecido a cobrar peaje que a invertir. Y esto nos lleva a una pregunta más profunda sobre el papel del trading de alta frecuencia en los mercados modernos. Los defensores argumentan que proporciona liquidez crucial, estrechando los spreads y haciendo más eficiente comprar y vender acciones. Eso es técnicamente cierto. Los spreads, la diferencia entre precios de compra y venta,
se han reducido dramáticamente desde la adopción del trading de alta frecuencia. Pero los críticos argumentan que es liquidez fantasma, liquidez que desaparece instantáneamente cuando realmente la necesitas durante periodos de estrés de mercado. Los algoritmos de alta frecuencia pueden cancelar órdenes en microsegundos. Cuando detectan condiciones volátiles, simplemente se apagan, eliminando toda esa liquidez supuesta justo cuando sería más valiosa. Es como un servicio de emergencias que promete estar disponible 24/7, pero tiene letra pequeña diciendo que se reservan el derecho de no responder cuando las emergencias son realmente serias. Además, el trading de alta frecuencia ha convertido los mercados en una carrera armamentista tecnológica, donde la ventaja va al que tiene los servidores más rápidos, las conexiones más cercanas a los servidores de intercambio y los algoritmos más sofisticados. Las firmas de trading de alta frecuencia pagan millones de dólares por reducir la latencia, el tiempo de viaje de la señal, en unos pocos microsegundos. Han pagado para construir cables de fibra óptica en línea perfectamente recta entre Nueva York y Chicago, solo para ahorrar unos milisegundos. Han construido torres de microondas para transmitir datos más rápido que los cables de fibra óptica. Todo esto es gasto masivo de recursos que no crea ningún valor social real. No ayuda a las empresas a obtener capital más eficientemente. No mejora el descubrimiento de precios. Simplemente permite que algunos participantes extraigan fracciones de centavo de otros participantes basándose puramente en quién puede mover información más rápido. Es un juego de suma cero o incluso suma negativa cuando contabilizas todos los recursos desperdiciados en la carrera armamentista. Ahora volvamos a la pregunta del título. ¿Realmente se creó un millonario por este error? La respuesta es complicada. No hay evidencia de que algún individuo dentro de Knight Capital se hiciera millonario directamente del error. Pero definitivamente hubo ganadores. Los traders en otras firmas que se dieron cuenta de lo que estaba pasando y rápidamente se posicionaron del lado opuesto de las operaciones defectuosas de Knight, probablemente ganaron decenas de millones colectivamente. Cuando un algoritmo está comprando frenéticamente a precios artificialmente altos, cualquiera que le venda gana dinero fácil. Y cuando está vendiendo a precios artificialmente bajos, cualquiera que compre obtiene una ganga. Esos traders probablemente tuvieron los mejores días de sus carreras, todo gracias al sufrimiento de Knight Capital. También hubo ganadores en el rescate posterior. Las firmas que invirtieron $400 millones para rescatar a Knight Capital obtuvieron el 75% de la compañía. Eso significa que compraron la compañía a aproximadamente el 25% de su valor de liquidación. Cuando eventualmente Knight fue vendida a Getco, esos inversores del rescate probablemente recuperaron su dinero con ganancias decentes, así que se beneficiaron enormemente del desastre, básicamente comprando activos a precios de liquidación forzada. Es una versión financiera de ser el único comprador en una subasta de bancarrota. Obtienes todo por centavos de dólar. Y luego está la pregunta filosófica más amplia sobre si alguien debería beneficiarse de tales desastres. Hay un argumento de que los traders que capitalizaron el error de Knight simplemente estaban haciendo su trabajo, identificando y explotando ineficiencias del mercado. Desde esa perspectiva, proporcionaron liquidez cuando Knight estaba desesperadamente tratando de cerrar posiciones y merecen las ganancias. Pero también hay un argumento de que aprovecharse del sufrimiento de otros, incluso en contextos de mercado, es moralmente cuestionable. Si ves a alguien sangrando en la calle, no lo asaltas. ¿Por qué es diferente cuando el sangrado es financiero? Esta pregunta se vuelve aún más complicada cuando consideras que los que pagaron por el desastre de Knight Capital no fueron solo los accionistas y ejecutivos de la compañía. Fueron también clientes ordinarios cuyas órdenes se vieron afectadas por la volatilidad creada durante esos 45 minutos caóticos. Fueron fondos de pensiones que tenían inversiones en Knight Capital. Fueron empleados que perdieron sus trabajos cuando la compañía tuvo que recortar operaciones después del desastre. El costo se extendió mucho más allá de los directamente responsables del error de código. Y eso es típico de los fallos sistémicos en mercados interconectados. Los costos se socializan
mientras las ganancias se privatizan. Las consecuencias regulatorias del desastre de Knight fueron relativamente menores, considerando la magnitud del evento. La SEC, la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos, eventualmente multó a Knight Capital con $12 millones por no tener controles de riesgo adecuados. 12 millones. Eso es literalmente menos del 3% de las pérdidas que la compañía sufrió. Es una multa de estacionamiento comparada con el daño real, y no implicó cargos criminales contra individuos. Nadie fue a prisión. Nadie fue prohibido de la industria. Fue tratado como un accidente desafortunado, no como negligencia o mala conducta. Esto plantea preguntas serias sobre la responsabilidad en la era del trading algorítmico. Cuando un algoritmo causa un desastre, ¿quién es responsable? ¿El programador que escribió el código defectuoso? Probablemente no tenía idea de que su error tendría consecuencias tan catastróficas. ¿El gerente que aprobó el despliegue del código? Confió en procesos de prueba que supuestamente deberían haber detectado el problema. Los ejecutivos que crearon la cultura y los incentivos que priorizaban velocidad sobre seguridad estaban respondiendo a presiones competitivas de una industria donde las ganancias van al más rápido. Los reguladores que permitieron que el trading de alta frecuencia proliferara sin salvaguardas adecuadas estaban tratando de equilibrar innovación con seguridad en un entorno técnico que apenas comprendían. La realidad es que, en sistemas suficientemente complejos, la responsabilidad se vuelve difusa hasta el punto de ser casi inútil. Todos son parcialmente responsables, lo que en la práctica significa que nadie es realmente responsable. Y esta difusión de responsabilidad es precisamente lo que permite que estos sistemas se vuelvan cada vez más arriesgados. Si sabes que no enfrentarás consecuencias personales significativas cuando las cosas salgan mal, porque el sistema es demasiado complejo para asignar culpa individual, tus incentivos están desalineados con la sociedad. Asumirás más riesgos de los socialmente óptimos, porque capturas las ganancias cuando las cosas salen bien, pero socializas las pérdidas cuando las cosas salen mal. Entonces, ¿qué lecciones podemos extraer del desastre de Knight Capital que sean aplicables más allá de los mercados financieros? Primera lección: la complejidad es el enemigo. Cada línea adicional de código, cada componente adicional del sistema, cada integración adicional, aumenta exponencialmente las maneras en que las cosas pueden salir mal. Hay un fuerte argumento para la simplicidad radical en sistemas críticos. Código más simple es más fácil de entender, probar y depurar. Pero la tendencia en la industria tecnológica es en la dirección opuesta, hacia cada vez más complejidad, más capas de abstracción, más dependencias. Estamos construyendo castillos de naipes cada vez más altos y nos sorprendemos cuando colapsan. Segunda lección: la velocidad mata. El trading de alta frecuencia existe porque hay ganancias de ser un microsegundo más rápido que la competencia. Pero esa carrera por la velocidad inevitablemente significa comprometer en seguridad, pruebas y supervisión. Cuando estás desplegando actualizaciones de código semanalmente o incluso diariamente para mantenerte competitivo, es imposible hacer pruebas exhaustivas. Estás básicamente probando en producción, esperando que nada explote. Esto no es sostenible en sistemas que controlan billones de dólares y de los cuales depende la economía global. Tercera lección: necesitamos mejores interruptores. Uno de los aspectos más frustrantes del desastre de Knight fue que tomó 45 minutos simplemente detener el sistema defectuoso. En cualquier sistema crítico, debería haber un gran botón rojo que inmediatamente apague todo sin tener que diagnosticar primero exactamente qué está mal. Sí, apagar sistemas de trading tiene costos. Pero esos costos son infinitesimales comparados con dejar correr un algoritmo defectuoso durante 3/4 de hora. Los reguladores deberían exigir que todas las firmas de trading tengan la capacidad de detener instantáneamente todo el trading algorítmico, con la autoridad claramente asignada sobre quién puede presionar ese botón de emergencia. Cuarta lección: los algoritmos necesitan límites duros. El algoritmo defectuoso de Knight no debería haber podido ejecutar 4 millones de operaciones
y acumular posiciones de 3.6 mil millones de dólares. Debería haber habido límites automáticos que dijeran si alguna vez acumulas más de, digamos, 500 millones en posiciones no planificadas, o si pierdes más de 10 millones en 10 minutos, el sistema automáticamente se apaga. Estos límites deberían estar codificados a nivel de hardware o firmware, no solo en software, que puede ser modificado o ignorado. Deberían ser físicamente imposibles de superar. Quinta lección. Necesitamos más transparencia y menos secretismo. Las firmas de trading de alta frecuencia tratan sus algoritmos como secretos comerciales ultra protegidos. Pero cuando esos algoritmos tienen el poder de causar crisis de mercado, el público tiene derecho a algún nivel de supervisión. No estoy sugiriendo que el código fuente sea público, pero al menos debería ser auditado por reguladores con experiencia técnica real. Y cuando ocurren desastres como el de Knight Capital, debería haber investigaciones exhaustivas con hallazgos públicos completos, no solo un informe sanitizado meses después. Y sexta lección, quizás la más importante. Necesitamos cuestionar si toda esta automatización realmente está sirviendo al propósito real de los mercados financieros. Los mercados de valores existen para canalizar capital de ahorradores a empresas que lo necesitan para invertir y crecer. Esa es su función social. El trading de alta frecuencia no contribuye en absoluto a esa función. Es puramente extracción. Tomar fracciones de centavo de transacciones reales usando ventajas de velocidad tecnológica. Podríamos prohibirlo mañana sin ningún impacto negativo en la capacidad de las empresas para obtener capital. De hecho, probablemente mejoraría esa función al reducir la volatilidad parasitaria y los costos de transacción ocultos. Hay una propuesta simple que resolvería gran parte del problema: un retraso aleatorio obligatorio de 200 milisegundos en todas las órdenes de trading. 200 milisegundos es un quinto de segundo, completamente imperceptible para humanos, pero una eternidad en términos de trading de alta frecuencia. Si cada orden se retrasa aleatoriamente en algún punto entre 0 y 200 milisegundos, eliminas completamente la ventaja de velocidad. Ya no importa si tu conexión es un microsegundo más rápido, porque ese microsegundo queda completamente ahogado por el retraso aleatorio. Esto mataría el trading de alta frecuencia de la noche a la mañana, mientras tendría exactamente 0 impactos en inversores reales que están operando en horizontes temporales de días, meses o años. Pero tal propuesta nunca será adoptada porque la industria del trading de alta frecuencia es política y financieramente poderosa, y los reguladores carecen del coraje para enfrentarla. Entonces aquí estamos, años después del desastre de Knight Capital, con mercados que son más algorítmicos, más rápidos, más complejos y opacos que nunca. Los algoritmos ahora representan aproximadamente el 70% de todo el volumen de trading en mercados de valores estadounidenses. 70%, y ese porcentaje está aumentando. Nos estamos moviendo hacia un futuro donde la vasta mayoría del trading es máquina a máquina, con humanos simplemente observando desde las gradas, esperando que nada explote. Y cuando inevitablemente algo explota, como pasó con Knight Capital, nos encogemos de hombros, rescatamos a quien sea necesario rescatar para prevenir contagio sistémico, imponemos multas simbólicas y luego volvemos a exactamente lo que estábamos haciendo antes. El desastre de Knight Capital debería haber sido una llamada de atención. Debería haber provocado una reevaluación fundamental de si hemos permitido que la tecnología avance más rápido que nuestra capacidad de controlarla en contextos donde los fallos tienen consecuencias masivas. En cambio, fue tratado como una anomalía, un caso aislado de mala suerte, nada que ver aquí, sigan adelante. Y esa respuesta garantiza que habrá más Knight Capitals en el futuro. Tal vez el próximo será peor. Tal vez el próximo algoritmo defectuoso no solo destruirá una compañía, sino que desencadenará una cascada de fallos que derribe mercados enteros. Los ingredientes están todos ahí. Sistemas extremadamente complejos, fuertemente acoplados, operando a velocidades que exceden la supervisión humana, con difusión de responsabilidad y regulación inadecuada. Y cuando ese día llegue,
Cuando el próximo gran desastre algorítmico sacuda el sistema financiero global, recordarán Knight Capital y dirán que los indicios estaban ahí, que deberíamos haberlo visto venir, que deberíamos haber hecho algo, pero no haremos nada. Porque admitir que hemos construido sistemas que no podemos controlar requeriría renunciar a las enormes ganancias que esos sistemas generan para un pequeño número de personas. Y esas personas tienen mucho más poder que el resto de nosotros. Así que seguiremos adelante, agregando más código, más velocidad, más complejidad, hasta que inevitablemente la próxima línea de código defectuoso cree el próximo millonario y destruya la próxima compañía centenaria. Gracias por acompañarme en este recorrido por uno de los desastres tecnológicos más fascinantes y aterradores de la era moderna. Si este video cambió tu perspectiva sobre los riesgos ocultos en los sistemas tecnológicos que controlan nuestras vidas, compártelo. Necesitamos más conciencia sobre estas vulnerabilidades antes de que el próximo desastre nos tome por sorpresa. Nos vemos en el próximo video.